Yo llego al Congreso Nacional a mis 34 años de diputado. Emitir un juicio de valor de esa categoría es un golpe bajo, haciendo un juicio retrospectivo de 16 años hacia atrás. Eso que ustedes acaban de ver ahí ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia, en donde se está conociendo el caso más escandaloso a nivel de la política, que es el tema Odebrecht. La cosa pública nunca se vio tan cuestionada. Así que vamos a entrevistar a uno de los encartados, es el senador por San Cristóbal, Tommy Galán. Lleva 16 años siendo legislador, 12 como senador de manera ininterrumpida, y aunque habría muchísimo de qué hablar de temas del Senado y de su provincia, no hay dudas de que lo supremo es este cuestionamiento del caso de Odebrecht, que ha puesto su carrera, no hay dudas, a temblar. Yo no sé si él lo ve así, pero este es un tema que a cualquier político le estremece su vida activa a nivel de la cosa pública. Primero agradecer que está aquí, porque el mismo senador Galán nos ha dicho que tenía 1 año y medio que no estaba en vivo en un programa, aunque su rostro ha sido muy visto en televisión, no se había expuesto. Pienso que no porque no le gusta, sino porque el tiempo es apretado. Yo lo quiero ver así, ¿verdad? Bueno, así mismo, la verdad que sí, pero fundamentalmente ha sido por un tema de principios. Yo pienso que a mí en ninguna de estas épocas me correspondía que no fuese a hablar exclusivamente en la dirección de superar esta situación frente al país y con la verdad. Pero además, yo pienso que cada cosa tiene su momento y su tiempo. Creo que ese es un tiempo más acorde, más apropiado para que las cosas se le pueda poner más atención y escucharlas. Quizás inicialmente la indignación, lo que representó el escándalo de una noticia en el marco internacional que trajo aquí la República Dominicana una situación, generó una cantidad de informaciones que al final la gente las escucha o la oye, no las escucha, y llegó en tiempo preciso, pacientemente, la espera, porque así se lo he manifestado al propio tribunal, pacientemente. Es la primera vez o la primera etapa en que estoy discutiendo los detalles, en que está sustentado 14 hojas de relato, más bien parecido a una dinámica de la escritura de un cuento, donde todo lo que se está contenido se sustenta sobre apreciaciones particulares, interpretaciones acomodadas, pero que en lo absoluto existe ningún elemento que pueda objetivamente plantearse como una prueba que pueda comprometer mi responsabilidad civil y penal. De eso es que se trata el caso en lo particular. Senador, Tommy Alberto Galán Grullón, Tommy Galán, Sí. senador del PLD por la provincia de San Cristóbal. Yo le decía antes de ir al aire que vamos a ver qué de nuevo te sacamos. Incluso aquí tengo un folleto, La verdad es mi fortaleza, un resumen ejecutivo que tú has hecho de tu caso. Y eso está también con su CD. Pero no sé si todo se ha dicho, pero a mí me llama la atención algunas cosas. Primero, el papel que ha jugado el PLD en tu caso, porque yo veo que el PRM se echó arriba a Andrés Bautista y a Chubaque. Por lo menos sale a defenderlo públicamente, pero en tu caso no sucede así. Y ayer tú tiraste lo que yo considero una cacarita. Tú mencionaste que se está investigado por muchísimos casos, pero tú como presidente de la Comisión de Hacienda pasó por tu mano algo de Odebrecht, pero no metieron a Punta Catalina. Mencionaste a otros dos, pero me llamó la atención Punta Catalina. Ese es el buque insignia del presidente Danilo Medina. ¿Qué tú quisiste decir? Y además, ¿te ha dejado solo el PLD? Mira, esa parte es interpretativa. Y yo pienso que para aprovechar, y en este caso ser objetivo, yo empezar a valorar aspectos que de hecho son muy interpretativos y subjetivos, preferiría centrarme a lo fundamental, porque al final... Pero no me va a contestar entonces. Bueno, yo pienso que... Está muy buena esa, Tommy. Yo he sido, en este caso, y lo he dicho públicamente
asumido como un conejillo de India en ese expediente. Y lo he dicho con mucha responsabilidad, porque de eso se trata. La verdad es mi fortaleza fue la primera expresión que yo utilicé cuando yo decía que yo estoy tranquilo, en paz y con fuerza y determinación porque estaba respaldado por la verdad. Perdón, que yo Tony, simple... Tony, pero entonces, con más razón, la respuesta a esta pregunta que ha hecho Nelson, porque es que el trasfondo de todo esto es político. Has dicho ahora, soy Bueno, un conejillo de Indias. la decisión del Ministerio Público fue política, no fue jurídica. Si hubiese sido jurídica, yo pienso que no había manera en absoluto de poder a uno ni siquiera presentarse, como yo dije, para medida de coerción. Pero Ni siquiera en esa ¿Te etapa. siente acompañado del PLD? Entonces, el PLD está ahí, envuelto en sus propios temas y en sus propias crisis. ¿Y qué quisiste decir con Punta Catalina? No, yo no hablé, no fue exactamente y exclusivamente eso. No, dos obras de la Te voy a Romana, explicar y Punta Catalina. lo que yo he establecido. ¿Qué pasó por tu mano Punta Catalina y no lo metieron en el expediente, en el caso tuyo, el Ministerio Público? Yo decía que en la acusación existía la certificación de la comunicación número 34 del 27 de febrero del 28 de febrero del Senado de la República, la Secretaría Legislativa, donde la Procuraduría extrae en los temas en que pretende vincularme. Ahí está el Corredor Duarte, una serie de temas, porque en esa parte en ningún momento, en ninguna delación, el testigo 54 hace referencia a eso. ¿Qué sucede? En esa certificación que expresamente el procurador pide que se le envíe quién era el presidente del Senado en ese momento, cómo votó el Pleno del Senado en cada uno de los proyectos y qué comisión, cómo estaba conformada la Comisión de Hacienda en cada uno de esos casos. Yo decía que resulta sorprendente que de esos casos, y en esos tres específicamente, igualmente yo estaba presidiendo la Comisión de Hacienda, y que era extraño que en esos tres casos no se me haya incluido también, porque yo y la Comisión de Hacienda tramitó o conoció esos proyectos en total y semejante igualdad que los otros. Y si esto está bien hecho y no hay nada y de repente se ha aplicado el mismo procedimiento, los mismos plazos, los mismos detalles en cuanto al rigor legislativo, ¿por qué razón? Simplemente yo estoy haciendo establecer el criterio de selectividad, como con pinza. En el caso de esos tres proyectos, está el proyecto Boulevard del Este, la prolongación de la Romana y Punta Catalina, que igualmente nosotros conocimos como presidente de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, en el caso de Punta Catalina, el Ministerio Público ha hecho una explicación de que no hay nada en la parte de contratación, tampoco igualmente en la parte de financiamiento. En los otros dos casos simplemente están en el aire. De repente son dos proyectos que también corresponden en el mismo tiempo, en el mismo espacio de la discusión. Y sin embargo, entonces yo digo, bueno, si estos tres no tienen nada y se ha hecho exactamente igual, para uno es importante que el propio Ministerio Público pueda establecer los parámetros que le han permitido discriminar o establecer y separar uno de otro. En ese contexto es que se está planteando, igualmente como yo digo con la parte de la delación premiada, que de hecho fue tema de discusión en el día de ayer, lo que dice el testigo 54. Si esa delación, que es la misma que a mí se me está estableciendo como una prueba, es la misma que recaía sobre los 6 o 8 que recibieron archivo provisional, ¿por qué para ellos no es un elemento de prueba y para Tommy Galán es un elemento de prueba? Entonces, todos esos aspectos es lo que va estableciendo con claridad cuál es el nivel de selectividad, cuál es el propósito, por qué sobre mí
sin ninguna intención de yo victimizarse, porque yo no, pero porque sobre mí se pretende y sobre esos criterios que yo he planteado con mucha... A Vasconcelos Cruz, ¿tú nunca le has visto la cara? A Vasconcelos Cruz, y está establecido en mi interrogatorio que lo conocí casualmente en el 2016. Ese señor me ve, yo lo veo a ese señor y posiblemente ni siquiera nos reconocemos en términos, pero todo lo que recogió mi interrogatorio, y se lo voy a decir así, en 31 preguntas, de formas. La más larga está contestada en 4 líneas. Duró 8 horas. ¿Dónde se vieron Vasconcelos y tú? Usted sabe lo que es 8 horas duró ese interrogatorio. En 8 horas es suficiente para contestar más de 150 preguntas. ¿Y por qué fue así? Bueno, yo prefiero, y hay cosas que naturalmente yo tendré que dejarla en el marco de esta fase de... Porque si en 8 horas se habla tan poco, es como si te sentaron a un monólogo o algo así. Bueno, ahí pudo haber pasado de todo. Una situación, te refieres a la delación, o sea, lo que dijo Vasconcelos, que es la prueba suprema, se supone que tiene el Ministerio Público o una de ellas. Se acusa al senador Tommy Galán de haber sido el intermediario para la repartición de dinero. Ahora entonces vamos a ver algo que es muy peligroso. Déjeme corregirle. No se dice así. Se dice que yo fui la persona que influencié, que generé el nivel de influencia, porque esa parte ellos no la plantean. No la plantean por 2 razones, pienso yo. Por irresponsabilidad, porque lo que hay que decir las cosas como deben ser, porque en ninguna parte del mundo a un legislador pueden someterlo como una tipificación que pueda dar pie a un delito, la parte de influenciar. Pero esa influencia, a final de cuentas, solo se compra con dinero, a eso yo me refiero. Bueno, pero lo que te quiero decir es que en ningún momento se plantea así. O la otra razón es que no podía el Ministerio Público plantearlo así, porque no existe ningún elemento que pueda plantear eso. Porque usted tiene razón en algo. Si usted lee la acusación, la Procuraduría habla de los legisladores. Sin embargo, el único que está ahí soy yo. Exacto, entonces allá voy. Hay un tema, aquí tenemos un juicio que es de derecho, el que ustedes están discutiendo en la Suprema, y otro que se hace públicamente en los medios todos los días. Y en estos tiempos, una vez que sale una declaración, que aquí se repita mucho el término posverdad, la gente se queda con lo primero que escuchó. Entonces vamos a unir algunas cosas para escuchar su versión. En un momento dijo el expresidente Leonel Fernández que el que está en el poder reparte sobrecitos. De en adelante, un famoso hombre del maletín en el Congreso se convierte en una figura como mítica y que la gente da por sentado que existe, pero que nunca se sabe quién es, porque eso se va moviendo. Usted presidió una de las comisiones que, si hay que decir, en el Congreso cada una tiene escalafones, es la más importante, la de Hacienda. La Comisión de Hacienda es la más importante porque a partir de ahí se lidian con contratos, con costos, con dinero, con el poder económico del país. ¿Cómo a final de cuentas se podría, en medio de esta acusación, usted decir, no, yo salí limpio de ahí, salí limpio? ¿Cómo lo puede demostrar? Pero así lo vamos. Porque ¿Cómo lo puede demostrar? Sí, pero precisamente en eso es que estamos. Y sobre todo, que en la simple presentación de la lectura de la acusación comienza a desmoronarse todo. Porque esto no se puede llamar expediente en el caso de nosotros. Y yo lo voy a decir a ustedes, y yo lo he dicho públicamente, posiblemente las consecuencias de yo ser el presidente durante 10 años en la Comisión de Hacienda, de estar coincidiendo en el tiempo y en el espacio frente a los riesgos de nuestro oficio, nos coloca como un elemento para poder escribir una coartada y pretender establecerla como cierta. Por eso, en este escrito, habla de la teoría de la afirmación del consecuente, que dice rápidamente, esta teoría se caracteriza porque la conclusión es falsa, pese a contar con premisas verdaderas. Por ejemplo, que el acusado es senador,
presidente de la Comisión de Hacienda, a la cual le corresponde conocer los contratos. Sin embargo, hay que tener un desconocimiento total de los reglamentos del Congreso para saber cuál es la facultad o no de una comisión y cuál es la facultad o no de un pleno de legisladores, porque además el voto es individual e indelegable. Y en ninguna parte de la Constitución, si yo busco, establece que un solo senador puede darle aprobación a un proyecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Procuraduría, en su afán me ha planteado en una condición de yo suplantar incluso el propio Senado de la República. Y yo no tengo tanto poder, pero no solamente el Senado, porque aquí la ausencia de un diputado frente a un sistema bicameral me pone también frente a una Cámara de Diputados y entendemos que estaría siendo, de acuerdo a la Procuraduría, el senador capaz de suplantar un órgano constitucional como el Congreso. Hasta eso estamos planteando. Pero yo te digo el punto débil de tu discurso, y tú tienes el chance de explicárselo al país. Es el siguiente, es el patrimonio neto. ¿Qué dice el expediente? Del 2006, el 2006 tu patrimonio neto era 19.300.000 y en el 2010, o sea, 4 años después, 19.400.000. Una diferencia de 100.000 pesos. Eso lo liquida, digo, chica, 100.000 pesos. Pero aquí viene. Para el 16, tu declaración jurada de bienes habla de 31 millones. O sea, del 10 al 16, 12.400.000. Eso es monstruoso. Eso es monstruoso. Monstruoso. Oh. Ahora yo se lo voy a explicar de otra manera. Si en 4 años 100.000 y en 4 años 12.000, 12 millones. O sea, 100.000 pesos y 12 millones. Entonces yo creo que la calle, ahí que la calle dice DH. Exacto. Usted sabe que los números y las matemáticas, sobre todo yo, porque yo vengo de una profesión muy vinculada a los números. Yo me gradué en el 89 en Administración de Empresas en la Universidad APET. Y de ahí ejercí básicamente funciones desde los 18 años a los 28 años de una empresa familiar en la que yo terminé siendo gerente general, que era una financiera llamada Financiera de Inversiones Múltiples, registrada por la Superintendencia de Banco. Déjeme decirle, lo que está diciendo, los números hablan, pero cuando se analizan, si usted no analiza lo que está contenido en los números, usted no puede garantizar una Analícelo, senador, analícelo. Una información certera, eficaz. Del 2002 al 2016 mi patrimonio no subió en 12 millones, subió en 16 millones de pesos. De los recursos que la propia Ministerio Público me certifica, de lo que yo recibí por salarios y beneficios durante esos años de legislador, 2002, 2006 diputado, 2006, 2016 senador. Esos 16 millones representan el 34% del total de esos ingresos que el propio Ministerio Público certifica. ¿Qué le quiero decir eso? Que de cada peso que yo recibía, solamente 34 centavos representa el incremento patrimonial. Eso quiere decir que de cada peso que yo recibía, 34 centavos iba a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles que representan mi incremento patrimonial y 66 años suplían mis requerimientos de los gastos corrientes para uno poder sobrevivir. Entonces, usted dice, pero eso está 34 centavos por cada peso. ¿Dónde está el exorbitante crecimiento injustificable? Pero ahí la Procuraduría tiene un estudio razonable que se hizo con una firma importante y prestigiosa de un perito forense, donde se establece el origen y la aplicación de cada fondo, de cómo se movió mi patrimonio y cómo se justifica y de dónde salió cada peso. Pero a eso no se le hace caso, porque al final el propósito no era pretender hacer justicia, sino mantenerme en ese expediente para buscar una jurisdicción privilegiada por dos aspectos: control y celeridad. Ahora déjeme decirle esto, no creció. Yo hubiese querido que la Procuraduría me llamara muchas veces, porque yo creo que el ministerio es la parte más interesada en saber si su camino en que está recorriendo en una investigación tiene un final o andan perdidos.
A mí nunca me llamaron más, a pesar de requerirlo. Y yo pienso que 20 minutos hubiese bastado para explicar muchas cosas. ¿Usted sabe por qué no creció? Y se lo voy a decir así. Sí, no creció de tal periodo a tal periodo, porque no todos los días cualquier persona se divorcia. Aquí hay divorcio en el mundo todos los días. Y yo tuve un lapso en mi vida que me divorcié. Y yo le pregunto a usted, ¿y el impacto que representa eso? O yo dejé a mi familia en la calle. Entonces, posiblemente mi crecimiento debió ser mayor. No fue mayor porque ese capítulo en mi vida me llevó a asumir con responsabilidad. Entonces, cuando yo hice la observación, porque es con banalidades, y a mí, yo se lo decía al juez, a mí no me gusta contestar banalidades. Por eso le decía al juez cuando me hablan de que yo vivo en un lugar donde yo vivo en el Enriquillo, y en el Enriquillo vive mucha gente. Una pregunta. Pero déjame terminar esa idea. ¿Y tú sabes por qué yo hice referencia de que yo a los 17 años vivía en una residencia de mis padres, en la avenida Nacaona, Mirador Sur? Es para dejar ver cómo se quiere manipular sobre la redacción de un cuento y confundir a la gente. Yo no llegué, y ahí fue que vino la expresión que ha recogido mucha gente, es que yo no llegué al 2002 con una mano adelante o una mano atrás. Mi declaración del 2002 como diputado fue de 13 millones y pesos de algo. Y fue reconstruida y certificada en un 70% con los mismos registros que en esa época tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Por eso la manipulación, por eso cuando me dicen que yo hice declaración falsa, me ponen 5 empresas de manera irresponsable, porque las certificaciones de registro mercantil, donde establecen con claridad cuál es la situación de cada una de esas empresas, dice lo contrario, pero el Ministerio Público tenía... ese mismo contexto para que a esa respuesta que lleva le agregue algo que me preocupa y que es lo que quiero presentarle hace un momento. Es válido para su caso y para todos los demás. ¿Qué opinión le merece el hecho de que cuando se entrega una declaración jurada de bienes, en realidad aquí no hay una institución que fiscalice, que todo lo que se pone ahí es veraz? Entonces, a final de cuentas, cada uno escribe lo que quiere. Únalo con eso. Bueno, yo creo que aquí se está creando un precedente peligroso. ¿Por qué? Porque por un incremento patrimonial usted no puede derivar un ilícito. Si fuese así, yo creo que de los 4.800 funcionarios que tienen el registro de la declaración jurada, frente al análisis que implica cuántos han crecido, estaríamos diciendo que todo el que tiene crecimiento patrimonial, frente a la ligereza con que la Procuraduría ha planteado eso, estaría entendiendo que tiene comprometido en principio su responsabilidad civil o penal. Claro que con eso se generan situaciones de fragilidad. Por eso hemos trabajado en el Congreso Nacional en la dirección de fortalecer. Por eso yo, junto a senadores, frente a una iniciativa de Charles Mariotti, fuimos los que hemos trabajado la modificación de la declaración jurada de bienes. Porque mi carrera política, más que plantearla en palabras, está escrita en mi accionar. Y no es esto. Mi accionar ha hablado en el Congreso Nacional, porque yo he estado propiciando importantes, trascendentes y conflictivas leyes de carácter económico. Y la he enfrentado con toda responsabilidad, porque yo nunca he sido un senador ni un legislador, como muchos que hacemos las cosas para entrar por la puerta de atrás. Queremos invitar a la gente a que dé seguimiento al caso de Tommy Galán y pueda ver la verdad Claro. que él y sus abogados tienen que demostrar en la Suprema. Y quiero preguntarle, ¿cómo usted entiende que este expediente ha afectado y va a terminar afectando a corto y largo plazo su carrera política? Para yo rápidamente conectar ahí y sin pasar el tiempo. Financieras de inversiones múltiples, CEINSA, patrimonio familiar. Eso era una empresa que viene de cuando el ministerio quiere decir que yo entrego una mano atrás y otra adelante. Disuelta, 10/9 del 2003. El Ministerio Público tiene esa certificación. Hace tiempo, en la fase de investigación, no es ahora. Sociedad Empresarial Americana, patrimonio familiar. Disuelta en el 15 de agosto del 2002.
cuando yo era diputado, yo era accionista, es una empresa constructora. El primer edificio de apartamentos se construyó en el 1996. Y yo le he vendido muchos apartamentos a legisladores y a otras personas, porque yo actuaba como agente de venta de esa empresa familiar. Pero eso lo tiene la Procuraduría en manos desde la fase de investigación. ¿Tú sabes por qué la escondieron? ¿Tú sabes por qué no la leen? ¿Por qué? Porque si la leen no hay acusación. Y si no hay acusación, no hay jurisdicción privilegiada. Galán Grullón, C+A, es una simple compañía de carpeta que nunca operó, está dada de baja, no tiene RC desde el 2008, no fue declarada. Yo no puedo declarar lo que no existe, sencillamente. Aquí hay una que es Corporación Mano Amiga, imputada, está consignada en mi declaración jurada de bienes. Yo digo que eso no es una falsedad del Ministerio Público, pero sí es posiblemente un error involuntario del Ministerio Público. Y al final, Galán Grullón y Montaz, propiedad familiar, que dicen que es mía, pero sin embargo es una empresa de mi hermano, y que yo pasé en el 2010, tuve un tránsito de 9 meses. ¿Por qué se quiere decir que es mía? Porque eso fue lo único que agregaron. Como todo lo de atrás no se sostenía. Esa es la empresa del lío de las pacas. Sí, no. Esa es una empresa constructora del hermano mayor. Como nada de lo que existía podía sostener un expediente, ellos colocaron esa parte en esta fase como la levadura al pan. La levadura al pan es un producto que tú, con la misma cantidad de harina, aceite, sales, con la materia prima, usted le echa y el pan crece. Pero usted se da cuenta que es simplemente bulto cuando usted le da una mordida en el vacío a ese pan, en el aire. Se nos acabó el tiempo. Entonces, pero a veces, ¿tú sabes cómo mi hermano explicaba que esos fondos están totalmente sustentados en contratos privados, en contratos públicos, que ascienden a más de 400 o alrededor de 400 millones? De una cuenta que dicen que manejó 181, que no fue 181, que tuvimos que corregírselo al Ministerio Público, que fueron 190 en 20 minutos. ¿Tú sabes qué dice esa cuenta también? De las mismas informaciones que suministra el Ministerio Público, que el 84% de esos fondos se manejaron 2014-2016. No hay caso 2014-2016. Bueno, es un caso... El caso llega hasta el 14 y se supone que Punta Catalina no está. El caso llega hasta el 13. Entonces, si el 84% de esos recursos se manejaron en esos años, ¿por qué cogen por los cabellos simplemente para mantener vivo un expediente que está muerto? Ya tendremos ocasión, senador Tommy Galán, de seguir hablando sobre el caso Odebrecht. Le agradecemos su presencia aquí y aquí este canal está abierto cuando usted quiera explicarse. Gracias. Indudablemente tiene el don de la palabra el senador Galán, así que hay que seguirlo viendo en el caso de Odebrecht, como decíamos hace un momento. Se quedó una pregunta importante, pero no, y hay muchas cosas. Se quedaron muchas. Y hay muchas cosas que vamos a hablar en el marco del tribunal. Bueno, continuamos con Enfoque Matinal.